El cielo se oscureció con un silencio que desgarraba más que el estruendo de una tormenta. En un instante, millones desaparecieron. Autos quedaron vacíos en pleno movimiento. Aviones sin pilotos caían del cielo. Cunas quedaban solas en habitaciones frías. El mundo entero fue sacudido con un grito de horror colectivo. Nadie entendía. Nadie estaba preparado. Las calles se llenaron de pánico. Los noticieros mostraban imágenes de caos. Los gobiernos se derrumbaban buscando respuestas. Algunos hablaban de extraterrestres, otros de una catástrofe global. Pero la verdad era más clara y temible. Cristo había regresado por su iglesia, y el mundo, sin la luz de millones de creyentes, quedaba a oscuras para enfrentar el inicio de la gran tribulación. El amanecer tras el rapto no fue como ningún otro. Las calles estaban llenas de humo, los mercados saqueados, los hospitales desbordados. En todas partes reinaba un desconcierto absoluto. Los que quedaban trataban de encontrar una explicación lógica, pero nada encajaba. Los científicos daban ruedas de prensa vacías, los filósofos intentaban consolar, y los religiosos que nunca predicaron la verdad improvisaban discursos para mantener la calma. Pero en los hogares, las lágrimas eran imparables. Padres golpeaban el suelo al ver las camas de sus hijos vacías. Jóvenes gritaban desesperados por el paradero de sus abuelos. Parejas se rompían en segundos porque uno había sido llevado y el otro se había quedado. Algunos recordaron lo que habían escuchado en las iglesias. Los predicadores habían advertido: Cristo vendrá a buscar a su iglesia, y después vendrá el juicio sobre el mundo. Ahora esas palabras sonaban como ecos de martillo en las conciencias. Biblias olvidadas fueron abiertas. Versículos subrayados con tinta vieja ardían como fuego en la memoria. Y muchos comprendieron, con horror, que se habían quedado atrás. Las iglesias estaban vacías. Los pastores que vivían en santidad habían sido llevados, y los templos quedaron como edificios muertos. En algunos púlpitos aún resonaba el eco del último sermón que nadie quiso escuchar. Pero otros líderes, los que solo usaban el nombre de Cristo para beneficio propio, se quedaron. Ellos fueron los primeros en confundir más al pueblo, diciendo que lo ocurrido no era el rapto, sino un fenómeno inexplicable. Así, los falsos profetas comenzaron a multiplicarse, alimentando la mentira en medio del dolor. En medio de la confusión, un hombre comenzó a levantarse. Nadie lo conocía del todo, pero su rostro pronto se hizo mundialmente famoso. Era carismático, inteligente, con una voz que transmitía seguridad. No gritaba, no acusaba, ofrecía paz, prometía soluciones. En las pantallas decía que la humanidad debía unirse como nunca antes, porque un enemigo desconocido había atacado la Tierra y millones habían desaparecido. Sus palabras sonaban como bálsamo en un mundo herido. Los gobiernos, desesperados, comenzaron a escucharlo. Y la gente, agotada de tanto miedo, lo siguió. Era el anticristo. Aunque el mundo no lo llamaba así, los que conocían la Escritura sabían de quién se trataba. Aparecía como un líder brillante, un salvador político que traería estabilidad. Pero detrás de su sonrisa había un pacto con las tinieblas. Poco a poco, comenzó a centralizar el poder. Convocó a las naciones para formar una alianza mundial. Propuso un solo sistema económico para enfrentar la crisis. Habló de la necesidad de una sola religión universal que uniera a todos. Y así, paso a paso, lo que Apocalipsis había profetizado empezaba a cumplirse. Mientras tanto, la vida cotidiana se volvía insoportable. El hambre se expandía como sombra sobre la tierra. Las cadenas de suministro estaban rotas, los precios de los alimentos se multiplicaban, y los pobres morían en las calles. La violencia se desató. Vecinos se atacaban por un pedazo de pan. Los hospitales no tenían medicinas. Los gobiernos impusieron toques de queda, pero nadie podía contener el caos. En medio de todo esto, surgió un nuevo grupo, los que habían quedado, pero ahora creían. Hombres y mujeres que comprendieron que el rapto había sido real, que Cristo era la verdad, y que solo quedaba entregar sus vidas a Él. No se llamaban iglesia, porque ya no eran parte de la novia que fue arrebatada.
Se les conocía como los santos de la tribulación. Eran perseguidos, pero no se rendían. Se reunían en casas escondidas, oraban en voz baja, compartían lo poco que tenían. Sabían que pronto serían cazados. El mundo no solo se enfrentaba al caos humano, los juicios divinos comenzaron a desatarse. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. El primer sello del Apocalipsis se rompió, y el jinete blanco salió a conquistar. El anticristo avanzaba con tratados de paz, engañando a multitudes. Pero esa falsa calma no duraría. Detrás de él venía el segundo sello, el caballo rojo, la guerra. Los conflictos comenzaron a estallar en distintas naciones. Países que habían firmado treguas volvieron a levantar armas. El Medio Oriente ardía como nunca. Las calles se llenaron de sangre. El tercer sello trajo al caballo negro, el hambre. El pan se volvió tan caro que un jornal entero apenas alcanzaba para comprar un bocado. Y luego vino el cuarto sello, el caballo amarillo. La muerte cabalgaba con furia, y millones fueron llevados a la tumba por hambre, pestilencia y violencia. Las ciudades estaban irreconocibles. Lo que antes eran centros de comercio y entretenimiento se convirtieron en desiertos de ruinas. La gente buscaba refugios, pero no había lugar seguro. La naturaleza misma parecía rebelarse. Terremotos devastaban continentes. Los mares rugían con tormentas gigantes. El mundo entero estaba bajo juicio. Y aún así, el corazón de muchos seguía endurecido. En lugar de arrepentirse, maldecían a Dios. Clamaban contra el cielo, culpando al Creador por su dolor, sin reconocer que habían rechazado su misericordia por años. Los que habían decidido seguir a Cristo en medio del dolor, vivían como fugitivos. Se escondían en montañas, cuevas y casas abandonadas. Algunos eran delatados por sus propios familiares. El nuevo orden mundial los señalaba como enemigos de la paz. Las noticias decían: estos fanáticos religiosos ponen en peligro la estabilidad global. Y así comenzaron las redadas. Los apresaban en plazas públicas, los encarcelaban. Muchos eran ejecutados por negarse a rendir culto al nuevo líder mundial. El anticristo estableció un sistema económico que marcaba a todos. Sin esa marca, nadie podía comprar ni vender. Era la señal de lealtad a su reino. Y los que la rechazaban eran perseguidos hasta la muerte. Pero los santos de la tribulación preferían morir antes que entregar sus almas al enemigo. Fueron decapitados, torturados, humillados. Pero en sus ojos brillaba algo que el mundo no podía entender: la esperanza de la eternidad. A medida que pasaban los años de la tribulación, el mundo se sumía en una espiral de terror cada vez más profundo. El sol se oscurecía, la luna se teñía de sangre, estrellas caían del cielo como antorchas, las montañas se movían de sus lugares. Los hombres huían a las cuevas pidiendo que las rocas cayeran sobre ellos antes que enfrentar la ira del Cordero. Los demonios fueron desatados sobre la tierra. Espíritus malignos atormentaban a los hombres. Langostas horribles surgieron de los abismos, con poder para herir durante meses a los que no tenían el sello de Dios. El dolor era insoportable, pero la muerte huía de ellos. El mundo entero estaba sumido en una oscuridad espiritual sin precedentes. El inicio de la gran tribulación no será solo un periodo de crisis, sino que será ejecutado y derramado el juicio de Dios sobre una humanidad que lo rechazó. Y aunque muchos lloraran, pocos se arrepienten. Porque el corazón endurecido no se doblega fácilmente, ni siquiera frente al mismísimo Apocalipsis. El cielo parecía abrir grietas invisibles por donde se filtraban terrores indescriptibles. La gente corría sin rumbo, buscando refugio en cavernas y ruinas, pero ni las piedras más firmes podían protegerlos de lo que descendía. No eran simples plagas, eran huestes del infierno liberadas para mostrar la furia que por siglos había estado contenida. Sus gritos desgarraban el aire, sus sombras oscurecían el día, y los hombres entendían que aquello no tenía explicación humana. Era lo sobrenatural irrumpiendo en lo cotidiano.
Los gobernantes se reunían en consejos desesperados, pero no hallaban respuesta. La ciencia se mostraba impotente, las religiones falsas enmudecían, y la política se derrumbaba como un castillo de arena frente a la marea. La humanidad entera comprendía que estaba bajo un poder superior, pero en lugar de volverse al Creador, muchos levantaban sus puños al cielo con blasfemias. La tierra entera se estremecía bajo la combinación de terror, oscuridad y rebelión. La historia del inicio de la Gran Tribulación es una advertencia para todos nosotros. El rapto marcará la separación definitiva. Los que están en Cristo serán llevados y los que lo rechazaron quedarán para enfrentar el juicio. No habrá excusas, no habrá segundas oportunidades fáciles. Solo dolor, persecución y la necesidad de una fe que cuesta la vida. Hoy todavía hay tiempo. Todavía vivimos en la era de la gracia, donde el perdón está al alcance de un arrepentimiento sincero. Pero ese tiempo no será eterno. El rapto puede ocurrir en cualquier momento, y el mundo entrará en la etapa más oscura de su historia. Esta profecía no es para asustarnos, sino para despertarnos. Es un llamado a vivir preparados, a permanecer en Cristo, a no dormirnos en una fe superficial, porque los que esperan al Señor con fidelidad serán librados de la hora de la prueba. Gracias, amado oyente, por llegar hasta el final de esta historia profética sobre qué pasa después del rapto y el inicio de la Gran Tribulación. Espero que este relato haya abierto tus ojos y encendido tu corazón. No es un cuento, es una advertencia bíblica que nos invita a estar firmes en Cristo hoy. Si este mensaje te impactó, regálanos un me gusta. Eso nos ayuda a seguir compartiendo verdades que edifican tu fe. Te invito también a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias bíblicas. En los comentarios escribe esta frase poderosa: yo quiero estar preparado para el rapto. Escríbelo con fe, declarándolo sobre tu vida. Y por favor, comparte esta historia con tus familiares y amigos. Nunca sabes a quién puedes ayudar a despertar antes de que sea demasiado tarde. Hasta la próxima. Bendiciones.